Menudo escándalo estamos viviendo con esto del PSOE, esas filtraciones, esos indicios clarísimos de corrupción y de mordidas, y es normal que se esté poniendo el foco en todo esto porque es muy grave, es un escándalo de primera magnitud y es normal que nos provoque mucha repugnancia lo que hemos visto en todo ese comunicado, en todo ese informe que ha sacado ese organismo de la Guardia Civil. Otra cosa es que a alguien le haya sorprendido que en el PSOE haya gente así, de este cariz y de esta calaña, porque a mí al menos no me ha sorprendido. Pero en cualquier caso, insisto que es normal que se ponga el foco ahí en los corruptos, en los presuntamente corruptos, pero es que está más claro que nada que lo son. Y que, digo, eso es lo normal, pero me parece que se deja normalmente mucho de lado a los corruptores, a los que están al otro lado. Porque, insisto, se pone el foco en, oye, esta persona que tendría que estar trabajando para el interés general es un servidor público y en realidad se está llevando dinero a su casa o para la propia organización para la que trabaje. El caso es que está vulnerando las normas, no está trabajando para el interés general y eso es corrupción. Hay que señalarlo y tratar de solucionar ese problema. Pero ojo, que es que al otro lado del sector público hay un sector privado que está corrompiendo. Que donde hay un corrupto hay también un corruptor. Y en el caso este que estamos viendo recientemente, resulta que hay empresas constructoras españolas que son las que están pagando las mordidas a esos corruptos o presuntamente corruptos, a cambio de algo que todavía no sabemos qué es. Pero oye, que no le están dando dinero al corrupto por la cara, le están dando el dinero por algo. Entonces, cuidado, que esa pata es igual o más importante para que estos casos de corrupción o al menos irregularidades se produzcan. Porque imaginemos que al otro lado no hubiese gente queriendo corromper al político de turno. Entonces sería más difícil que hubiese corrupción. No digo que fuese imposible, sino que sería absolutamente más difícil. Pues fijaos, una de las empresas constructoras que están en el ajo, que han pagado mordida a esta gente que está saliendo en todas estas escuchas que estamos viendo y que queda por ver si afecta a más gente, a la propia organización del Partido Socialista, al propio presidente del gobierno, resulta que es Acciona, muy importante, gran empresa española que ha sido sancionada en muchas ocasiones por prácticas tan irregulares o peores que esta, que ha estado siempre en el ojo del huracán de un montón de prácticas que son claramente corruptas, aunque luego la justicia no las dictamine de esta forma. Y eso es lo que voy a traer a continuación. Voy a traer todos los casos en los que Acciona y otras empresas muy parecidas a ella han estado corrompiendo a determinados dirigentes políticos, que mal por ellos, pero también mal por Acciona y estas empresas, y así poner en valor pues la otra parte de la corrupción de la que nunca se habla, sin desmerecer lo grave que es ser un político, insisto, para que no se me entienda mal, que es corrupto, por supuesto que eso hay que perseguirlo y es gravísimo. Pero no perdamos de vista que al otro lado hay corruptores y eso suelen pasar de rosita, de verdad. No se les suele poner tanto en el foco a pesar de que son igualmente responsables que los primeros. Así que venga, vamos a hincarle el diente a este asunto. Fijaos, aquí tenéis en el informe este de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, de la UCO, el informe, como decía, que se llama Informando sobre presuntas irregularidades en contratación pública, de 5 de junio de 2025, cuando vemos que es larguísimo, tiene un montón de páginas, tiene hasta gráficos y todo, está súper elaborado. Cuando nosotros nos vamos al punto 8, resulta que leemos: contraprestaciones presuntamente derivadas de las adjudicaciones vinculadas a Acciona, ¿vale? Luego tenemos otro epígrafe que es para LIC y OPR, que son menos conocidas. Acciona sí es mucho más famosa y vamos a hablar sobre todo de ella, pero no olvidemos que hay otras empresas, de hecho son 4, ¿vale? Acciona, Servinavar, Norancop, OPR, LIC y Civis Global, ¿vale? Sociedad limitada. Entonces, que sepamos que ahí están. Al otro lado del sector público, empresas privadas metidas en este escándalo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de, por ejemplo, Acciona? Que ya fue sancionada, y fijaos, esto es por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, el organismo del propio Estado para vigilar que haya, no voy a decir libre mercado, pero que se haya competencia entre las empresas que se presentan a los concursos. Esto es muy fácil de entender. Si hay ahora una administración pública que quiere hacer, por ejemplo, una obra, una carretera, y dice, oye, ¿quién se ofrece a hacérmela? ¿Y por qué precio?
pues entonces hay muchas empresas del sector privado que dicen, yo me ofrezco a hacértela por este precio, en estas condiciones, durante este tiempo. Bien, pues para que acabe obteniéndose el mejor resultado posible para la administración pública, lo mejor es que haya un montón de empresas y haya mucha competencia, y entonces la administración pública pueda elegir a la mejor en precio, en calidad y en otras condiciones que se puedan poner, ¿vale? Entonces, esta Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo que hace es velar porque haya de verdad competencia y que sea verdadera, no que sea una competencia fingida, ¿no? Y que no haya empresas que se estén poniendo de acuerdo para decir, venga, ahora nos repartimos un poco aquí en las licitaciones, esta carretera para ti, esta infraestructura para ti, esta construcción de puerto por aquí para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues este organismo multó con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años, he leído bien, 25 años, un cuarto de siglo, el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructura. No os podéis imaginar lo grave y lo escandaloso que es esto. O sea, es alucinante, es muchísimo peor incluso que lo que estamos viendo ahora con estas corrupciones de que son algunas adjudicaciones por ahí. No, esto es durante 25 años, 6 empresas españolas poniéndose de acuerdo entre ellas para robarle a la administración pública, porque se ponen de acuerdo para que los precios sean superiores y entonces así extraerle más dinero público a la administración pública correspondiente. 25 años haciéndolo, que se dice pronto. Esto es público, lo podéis ver, está publicado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, con fecha 7 de julio de 2022, ¿vale? Pero de esto siempre se habla muy poco, desgraciadamente, pasa desapercibido porque en buena medida los intereses empresariales se encargan de estas empresas, se encargan de que no salga mucho a la luz, ¿no? Entonces, os leo un poco cuáles fueron las conductas y el modus operandi de este grupo que se llama cártel, cuando como empresas privadas se ponen de acuerdo para pactar precio y repartirse el pastel, se llama cártel. Desde 1992, fijaos todo lo que ha llovido desde entonces, el grupo se reunía semanalmente, o sea, toda la semana, para analizar el grupo de las 6 empresas de las que estamos hablando. Se reunía cada semana para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir entre todas o en su grupo una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas. Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y aprobación del resto de miembros del grupo. O sea, iban coaligados, iban en grupo de la mano, nadie podía salirse de ahí. Que es todo lo contrario a lo que hay que lograr para que haya libre competencia y el mejor resultado posible para la administración pública. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a la administración una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas. Ya solo faltaba que no lo dejaran poner ni los logos, porque ponían todo igual, menos mal que al menos cambiaban los logos. Las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta. Durante 25 años. Tela. En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructura de interés general, hospitales, carreteras, aeropuertos, etc., durante el periodo investigado la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia. Ya sabéis que cuando tiene la administración pública que decidir entre todas las ofertas que le han llegado, pues puede hacerlo atendiendo acorde a diferentes criterios. Puede ser, oye, me interesa más el precio, que sea el más bajo posible, o me interesa que sea en el menor tiempo posible, o con la mayor calidad posible, ¿vale? Bueno, pues la oferta técnica, que sería, está dando calidad, llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica. Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica. En algunos supuestos, en torno al 5%, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la administración. O sea, que ya súper descarado. Las empresas diciendo, pues vamos a presentar el mismo. Y a ver si se dan cuenta de que estamos coaligados y que no hemos puesto de acuerdo para esto. Es que es increíble. Aunque fuera solo el 5% de un montón de licitaciones es mucho. Y además muy descarado. Si te llegan 2 licitaciones absolutamente iguales, como a lo mejor es que se han puesto de acuerdo, ¿no?
El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y del secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública, obviamente, ¿no? Las empresas disolvieron este grupo, el de los G7 como lo han llamado aquí, en el año 2017 y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia. Hombre, ¿nos ha fastidiado? Pues claro que sí, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de estas conductas? Fijaos, los acuerdos colusorios sancionados han derivado en una menor variedad, obviamente, si se ponían de acuerdo y presentar la misma, imaginaos, pues al final la administración pública tenía menos donde elegir, ¿no? Y menor calidad de las ofertas técnicas. Hay menos donde elegir y también no, pues hay menos calidad porque tienen menos donde elegir, básicamente, ¿no? Presentadas por las empresas a la administración contratante. Bueno, no solo porque tengan menos que elegir, sino porque como te estás repartiendo aquí el pastel, pues ya te importa poco mejorar la calidad para ganar el proceso competitivo, porque lo vas a ganar, lo habéis repartido, ¿no? Las conductas también produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas. Claro, esto no solo tiene un efecto para el sector público, porque le está inflando los precios, sino que además tiene un efecto sobre las empresas que no están coaligadas, las empresas que no forman parte del cártel. También eso es parte del sector privado que se está viendo afectado por estas prácticas de corrupción. Además, al no disponer de la misma información estratégica que las empresas del grupo, se alteraron los términos de competencia leal entre todos los oferentes. Aquí tenéis las sanciones y la prohibición de contratación con la administración, que esto ha sido señalado mucho. Oye, vamos a prohibir a las empresas que están pagando mordidas que puedan volver a contratar con el sector público. Y fijaos que aquí, en este caso, durante 25 años que ocurrió esto, al final la CNMC les condenó a eso, o sea, las sancionó con eso. El problema es que luego la justicia va por otro lado. Ahora lo comentamos. Las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la ley 15 y tal. Bueno, esto es tal. Y fijaos cuáles son las multas. Acción a construcción, 29,4 millones. O sea, tela. Pero es que dragado, 57 millones. FCC, 40,4 millones. Ferrovía, Lobrascón, SACIR. Ahí tenéis, las de siempre. Pues con unas cantidades millonarias de sanciones que, si os podéis imaginar, no acabaron pagando. Aquí tenéis una noticia en la que podéis ver cómo la Audiencia Nacional suspende de forma cautelar la sanción de la CNMC a Acciona de 29,4 millones de euros. La idea es, oye, de forma temporal vamos a perdonarte, no tienes que pagar todavía hasta que la sentencia sea firme porque quizás eres inocente y no te vamos a hacer pagar 29,4 millones de euros por si luego en realidad no hiciste nada y no tenías que haberlo pagado, ¿no? En fin, como os podéis imaginar, estamos hablando de un trato muy favorable a empresas como Acciona, y aquí es donde yo decía que importan mucho los intereses de estas empresas, la presión que puedan ejercer a través de determinados ámbitos, a los jueces, a los magistrados, a la prensa, etcétera, etcétera. Está claro, por eso la corrupción es sistémica de nuestro propio modelo político, institucional, etcétera, etcétera. No basta con quitar al corrupto de turno, lo que hay que hacer es velar porque este tipo de cuestiones estén mucho más perseguidas, mucho más sancionadas y que pues no acaben ocurriendo, ¿no? Pero no es el único caso que aquí os traigo. Os voy a traer otro, ¿vale? De nuevo, público en esta página, aunque no se suele hablar de ello. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, esto es de 2021, desmantela un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la red de carretera del Estado. Por supuesto, Acciona está entre ellas, ¿no? El cártel, formado por 12 empresas, consiguió 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018. O sea, estamos hablando de solamente 4 años, pero, bueno, solamente entre comillas, en comparación con los 25 que hemos visto antes, pero de 101 licitaciones, 71 fueron obtenidas por este cártel de empresas. Las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar. Es decir, que entre ellas se ponían de acuerdo para decir, vamos a hacer descuentos, pero no podemos pasarnos haciendo descuentos. Ahora vamos a entender cómo lo hacían. Es súper sofisticado. Os vaya a sorprender de cómo le dan a la cabeza a esta gente para corromper.
en las administraciones públicas y hacer estas prácticas absolutamente bárbaras y abominables, ¿no? El total de las multas asciende a 61,28 millones de euros, bastante menos en total que lo anterior, pero claro, lo otro habían sido 25 años. Y se activa la prohibición de contratar con la administración. De nuevo lo mismo, ¿no? No, ya no vas a contratar con la administración, pero luego hay que esperar a que diga la justicia, ¿no? Y bueno, aquí una de las empresas se acogió al programa de clemencia y tal. Bueno, no importa tanto. Fijaos, aquí tenéis las empresas. Estas son Acciona Mantenimiento, Aceinsa, Alba, API, Audeca, Copasa, Elsame, Elsan, Ferroser, Innovia, Matinsa, SACIR. Estas son igualmente responsables de la corrupción que se está poniendo aquí encima de la mesa, porque son las que pagan las mordidas, son las que y lo hacen a cambio de algo, pero se suele señalar muy poco, se señala más a la persona que está en el sector público siendo corrompida. Fijaos cómo hacían esto de repartirse el pastel. Pues aquí lo tenéis. El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones para tomar café, donde las empresas, claro, entre comillas, porque era para preparar todo este escándalo, donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la red de carreteras del Estado. Fijaos, el cártel agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. O sea, tenéis que hacer en estos criterios exactamente lo mismo. El cártel asignaba una bolsa de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuento sobre el presupuesto de contratación. O sea, alucinante. O sea, lo que hacían era, pues todos partimos de, yo qué sé, 1 millón, y si alguien ofrece su servicio por menos de 1 millón, 900.000 euros, que es más fácil que se pueda llevar la contratación, le quitamos unos puntos para que luego en la siguiente licitación no pueda bajar tanto su precio, ¿vale? Así se reparten por puntos la forma que o la cantidad que pueden bajar en el presupuesto. ¿Sabes? Cuanto más baje el presupuesto, más barato para la administración pública, más puntos vas a acabar obteniendo. Pues aquí es, vale, tú puedes bajarlo un poco, pero te vamos a quitar puntos que te van a servir luego para la siguiente licitación. O sea, como os digo, súper sofisticado para acabar robándole al erario público, ¿no? Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en su respectiva oferta económica, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos. O sea, tremendo. De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo. ¿Veis? El número de puntos estaba limitado para que tú no pudieses hacer rebajas, descuentos en todas las licitaciones. Si las hacías en unas cuantas, ya en el resto no podías. Es una forma de repartirla. Esta licitación para ti, esta para ti, esta para acá. Pero para que no haya prueba de que estamos poniéndonos de acuerdo diciendo esta va a ser para ti y ya en la siguiente me toca a mí, pues lo hacemos a través de este sistema de puntos y entonces es mucho más difícil de percibir, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se dieron cuenta. Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura. Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad, calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación, y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cártel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación. Perdona que tengo la garganta un poco regular. Como estáis leyendo aquí, no solo afecta la propia licitación, sino que como tú estás concentrando las energías en una sola o en varias, en el resto no, pero eso te acaba afectando también a la propia al propio proceso de licitación, porque, bueno, pues lo que acabáis de ver aquí, ¿no? Si son competitivas y lo que estabas calculando sobre todas las ofertas, pues al final, si hay muchas ahí de pega, pues te van a afectar también al propio proceso y te van a afectar también al resto de empresas que no están en el cártel, por eso se llevaron menos, entre otras cosas, ¿no? La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Fijaos, o sea, saben que estuvieron hablando del tema desde 2009, pero solo han podido acreditar que estuvieron haciendo esto
a partir de febrero de 2014. A saber cuántos años más estuvieron haciéndolo. Las empresas participantes adjudicaron 71 licitaciones, un total de 101, relacionadas con la prestación de servicio y tal. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo cual supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de la red de carreteras del Estado, lo que da idea del impacto y alcance de este cártel. O sea, de esos 530 millones de euros se podría haber ahorrado muchísimo dinero el sector público si esto no hubiese operado, si no hubiese corrupción por el lado de estas empresas poniéndose de acuerdo para repartirse las licitaciones. Esto es lo que explica que no solo el Estado lo hubiese salido más barato, sino que esas empresas se hicieron de oro por la cara, simplemente por coaligarse entre ellas. Por eso traigo aquí la noticia de los últimos beneficios anuales de Acciona. Ganó en 2024 442 millones y cerró 2024 con una facturación récord de 19.190 millones. En fin, que esto es corrupción porque Acciona se está llevando el dinero por un proceso irregular e ilegal. Ilegal, absolutamente ilegal. Está delinquiendo y su dinero es nuestro agujero en las arcas públicas, ¿no? Y ahora, para terminar, pues no podía dejar de hablar de casos que yo he vivido de cerca, muy de cerca, en el Ayuntamiento de Madrid cuando estuve trabajando para el área de Economía y Hacienda que lideraba Carlos Sánchez Mato, con quien conjuntamente escribí este libro en lo que publicamos en 2019, aunque no me estoy refiriendo a 2016-2017, la época en la que estuvimos allí en el Ayuntamiento, en el área de Economía, dentro de la plataforma de Ahora Madrid. El libro se llama 919 días, si se podía, y recogemos una cantidad de irregularidades tremendas en las licitaciones, en otros procesos de contratación. Es tremendo, si es que esto es el día a día, o al menos lo era, porque estamos hablando ya hace unos cuantos años, pero era el día a día en nuestro modelo institucional, y el problema es que despedir al corrupto no es suficiente, hacerlo dimitir no es suficiente, se necesita por un lado reducir la capacidad económica de los corruptores para que no puedan coaligarse entre ellos y corromper a la gente, y por otro lado muchos mejores mecanismos de supervisión. Aquí os voy a traer simplemente los casos más sonados que tuvieron que ver con Madrid Calle 30, una empresa mixta del Ayuntamiento de Madrid, que en aquel momento estaba mi compañero Samuel Romero como consejero de delegado, y lo que hacía era básicamente detectar todos los pufos que habían ocurrido durante los años anteriores a nuestra llegada, ¿vale? Era como una especie de auditoría de lo que se había hecho en los últimos años, y la cantidad de mierda que descubrió Samuel y su equipo, entre el que yo me encontraba, fue bestial, ¿vale? Y para sorpresa de nadie, todo esto ha sido archivado por la justicia porque dice que no hay suficientes indicios de delito. Pero vais a flipar si no conocéis estos casos con lo que os voy a contar. Para empezar, Ferrovial y Acciona, otra vez Acciona, encargaron la tuneladora más grande del mundo antes de que se adjudicaran las obras de la M30. No me fastidies, es que es increíble. O sea, esto que es una operación carísima, comprar la tuneladora más grande del mundo, seguramente de Alemania, tú no la compras si no la vas a necesitar, ¿vale? Y si la compras antes de que la adjudicación sea realizada, es que ya sabías que te la iban a dar. O sea que aquí hay un claro indicio de nuevo haberse repartido el pastel y haber dicho, nosotros vamos a comprarla, que seguro que la vamos a necesitar, a pesar de que todavía no se ha dictaminado qué empresa ha ganado el concurso. Es que es tremendo, es un indicio clarísimo de coalición y de falta de competencia y por lo tanto algo ilegal. Os leo noticias que empezaron a salir a raíz de todas esas investigaciones lideradas sobre todo por Samuel Romero. La Comisión de Investigación de la M30 de Madrid concluyó que las obras de Gallardón fueron ilegales, literalmente ilegales. El dictamen señala que el modelo de gestión escogido por Gallardón, una sociedad mixta, fue ruinoso para las arcas municipales y plantea volver a un modelo de gestión público. Ya sabéis lo que implica que un modelo de contratación, porque esto es, venga, tu empresa tal y tal, os vais a encargar de conservar todo lo que es la M30, con sus túneles, sus semáforos, sus servicios de emergencia y todo el rollo, durante un montón de tiempo, y desde el ayuntamiento vamos a pagar una cantidad por ello. Bien, pues ese modelo es una ruina para las arcas municipales, lo que significa que hacen de oro a estas empresas por la cara, ¿vale? Corrupción. Por un lado hay corruptos y por el otro lado hay corruptores que están pagando o dando su servicio a cambio de algo, ¿vale? Si no, no lo harían.
Las obras fueron, literalmente leo, totalmente ilegales y así fue dictaminado por los juzgados de todas las instancias a tenor de la ausencia de la obligatoria evaluación de impacto ambiental. El Ayuntamiento de Gallardón permitió irregularidades a las constructoras de la M30 para que cobrase los máximos sobrecostes. Ya sabéis, lo típico de, bueno, esto me va a costar no sé cuánto, vale, ganó la licitación y tal, y luego en la mitad del proceso, uy, me ha salido más caro porque no tenía previsto que algún factor limitante, algún problema que me ha surgido, así que el ayuntamiento dice, bueno, como esto ya se ha iniciado, habrá que seguirlo, pues te voy a pagar más. Eso es lo que se llaman sobrecostes. Pues aquí estaba todo pensado para alcanzar los máximos sobrecostes, los máximos. El Ayuntamiento de Madrid pagó 1,5 millones de euros por una red meteorológica que no existía, ¿vale? Esto era también muy habitual. Nosotros íbamos al contrato y decíamos, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Ah, una red meteorológica y por lo que se ha pagado tanto. Esto es una cantidad justa, ¿no lo es? Y cuando íbamos a mirarlo, no había red meteorológica, ¿vale? Era una forma muy burda de entregar dinero desde lo público a lo privado, ¿vale? Los dirigentes políticos corruptos a sus colegas en el sector privado. Así es como funciona este tipo de cuestiones de corrupción. Por eso no solo hay que señalar al político corrupto, insisto en ello, que sea muy pesado, ¿no? Fijaos, más cosas. Falta de instalación del telecontrol del alumbrado. Una de las sanciones se debe a la falta de instalación del telecontrol del alumbrado a cielo abierto, al que se comprometió esta empresa mixta en el que está Acciona, Dragado, Ferrovial, etc. Y por el que ha ido cobrando desde el año 2007 con unos intereses del 5,5%. O sea que estaba cobrando durante un montón de años, y cobró, ¿vale?, por algo que no existía. Aparecía en el contrato, te dice, te tengo que pagar, yo, Ayuntamiento de Madrid, una cantidad determinada por haber instalado este telecontrol del alumbrado, pero es que en realidad no existe, ¿no? Así de burdo, así de indignante y de insultante, ¿no? La red wifi lo mismo, una segunda multa obedece a la falta de instalación de una red wifi en la totalidad del anillo de la vía, que mejoraría la comunicación y tal. También red de transmisión de datos críticos. La tercera multa corresponde a la falta de instalación de una red de transmisión de datos críticos entre los elementos de control del tráfico y el centro de control. Tanto este compromiso como el de la red wifi derivan de prestaciones adicionales que MESA ofertó, ¿vale? Era compromiso que estaban dentro del contrato y del convenio y que cobraban por ello, pero no lo habían puesto. O sea, es que es muy descarado, ¿no? Seguramente esta también es muy descarada. Tiene mucha gracia también como lo descubrimos, porque fue, oye, que el ayuntamiento le está pagando cada año 1 millón de euros a estas empresas por el mantenimiento de las cámaras, que tienen más de 100 cámaras de seguridad en los túneles y tal, ¿no? Nosotros, sin entender mucho de este tipo de cuestiones, decíamos, oye, suena mucho dinero, ¿no? 1 millón y tal, pagándole cada año. Bueno, pues cuando mandamos gente ahí a revisar, si peritos que entendieran del tema, si de verdad costaba tanto mantenerlo, dijeron los peritos, pero si es que no hay cámaras de seguridad, si es que no hay. En realidad había como 10, pero de 100 y pico que estaban recogidas en el contrato, ¿no? O sea que es de nuevo otra forma de inflar la cantidad de dinero que va a pagar lo público a lo privado, por cosas que no existen y no se han hecho. Y ojo que esto, para la justicia, no es constitutivo de delito, no hay un indicio de delito. O sea, tócate los pies con esto, ¿no? También se pagaba por duplicado de la limpieza de la M30, ¿vale? No es solo una cosa que no has hecho y te estoy pagando por ella, sino que es una cosa que haces, pero en realidad te pagó mucho más caro de lo que debería, el doble incluso. El PP de Botella amañaba las auditorías, porque podríais pensar, oye, ¿y todo esto cómo no se da cuenta? Porque hay auditoría. Sí, claro, pero si el que va a auditar la obra, el túnel y tal, lo que hace es avisar con tiempo, ¿vale? Dice, oye, que voy a ir este día y a revisar esto. Pues entonces, si eso no está hecho o no está cuidado y tal, pues te deja un tiempo para que tú puedas prepararte lo mejor posible para esa auditoría, ¿no? Bueno, pues hay pruebas, hay indicios clarísimos de que se amañaban estas auditorías para beneficiar a ACS y a Ferrovial, ¿no? Y para terminar, pues resulta que todo esto no ha acabado ni muchísimo menos, porque yo os estoy hablando del pasado, de hace unos 10, 15, 20 años, pero fijaos que Acciona acaba de ganar hace muy poquito tiempo la construcción del circuito de Fórmula 1 de Madrid por 83 millones, comandado por Ayuso
y Almeida. O sea, no me digáis que no hay suficientes motivos para sospechar que aquí también ha habido algo de eso. ¿Que no tenemos las pruebas? Ok, pero si Acciona hace una y otra vez lo mismo, igual que otro tipo de empresas grandes, constructoras, pues es normal que sospechemos sobre este tipo de cuestiones. Así que nada, aquí tenéis información, insisto que si queréis más, pues tenéis el libro del que he hablado, pero mucha información hay publicada en internet, para que no perdamos de vista que al otro lado de ese corrupto que nos da tanto asco, hay también corruptores que dan el mismo o más asco. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.